2.1 tiene como objetivo, acá es una síntesis, fíjense, comprender el significado de los modelos matemáticos en ciencia e ingeniería. Eso vamos a ver rápidamente qué es un modelo matemático y van a ver que normalmente es lo que nosotros manejamos a diario sin ponerle un nombre. Luego, por supuesto, reconocer los errores que se cometen al usar las computadoras. Obviamente, ¿por qué? Porque los resultados que nosotros obtenemos son siempre valores aproximados. Entonces es fundamental poder determinar qué errores se cometen y la magnitud de los mismos. Luego, manejar técnicas del cálculo numérico. Cuando hablo de técnicas, en realidad vamos a ver, son distintos métodos de resolución para distintos tipos de problemas. Asociado a eso está lo que uno consideraría lo ideal, que es adquirir la capacidad de elegir el mejor método para resolver un determinado problema. Ustedes van a ver que nosotros, para cada tipo de problema, vamos a ver un abanico de métodos. La idea sería que ustedes, llegado el momento de tener que encontrar una resolución para un problema, pudieran tener algún criterio para elegir el mejor. Luego, por último, está la capacidad de poder aplicar los métodos numéricos en problemas específicos del área de interés, interpretando los resultados obtenidos. Fíjense, cuando yo hablo de área de interés, van a ver que en realidad los métodos numéricos se aplican en todas las áreas que ustedes puedan imaginarse. Es decir, que ustedes manejando métodos numéricos pueden trabajar en el área, en medicina, en economía, en ingeniería, en ciencia. Es muy amplio el espectro de aplicación de los métodos numéricos, ¿sí? Los temas que nosotros vemos en la materia son 5 unidades. La primera de ellas es teoría de errores, luego está el tema de la solución de ecuaciones no lineales, la solución de sistemas lineales, interpolación e integración. Fíjense que tanto la unidad 2 como la unidad 3 están relacionados con temas de álgebra. La unidad 4 y la 5 están relacionados con temas del cálculo. Por eso es que es importante las correlatividades. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que lo que antes habían visto desde un punto de vista teórico, ahora nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista numérico. La bibliografía, bueno, acá les vuelvo a repetir que ayer les había mostrado. Tenemos el Burden, tenemos el Capra. Les vuelvo a reiterar, digamos, el tipo de libro que es cada uno. En este libro tenemos un mayor énfasis en el análisis matemático de los métodos y acá está más orientado a la aplicación. Por eso es que acá aparece la palabra métodos numéricos. Otro libro que también está en la biblioteca, que también se lo encuentra, por eso lo colocamos, es uno que se denomina Análisis numérico con aplicaciones. También tiene un mayor énfasis en la parte de programación. Estos 3 libros están sugeridos porque los teníamos, digamos, disponibles en la FACET, pero ustedes pueden utilizar cualquier texto que ustedes puedan conseguir, ningún inconveniente, y hay numerosísimos apuntes, cosas que ustedes pueden encontrar en la red, ¿ok? Bien. Bien. Veamos un poco concretamente como definición. El objeto del cálculo numérico, acá mira Gachi tu sugerencia, podemos decir que es la rama de la matemática encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas en análisis matemático. ¿Cuál es la idea entonces? Que nosotros tenemos problemas que tienen una característica matemática, pero lo que vamos a observar es que cuando nosotros no podemos darle una solución exacta, entonces lo que buscamos es esto, aproximaciones
Y esa es por definición la idea por detrás de la matemática numérica. Siempre nuestros resultados van a ser valores aproximados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es el diseño de algoritmos para encontrar estas aproximaciones, ¿ok? Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es aprender cómo funcionan los métodos numéricos, vamos a hacer un pequeño análisis teórico y las aplicaciones. Una definición formal de método numérico es la siguiente, fíjense, es un algoritmo que permite resolver un problema cuya solución es uno o más valores numéricos, ¿sí? Eso es lo que caracteriza a un método numérico. Tiene, en general, datos que son números y resultados que son números. Esa solución le llamamos solución numérica. Y acá fíjense este algoritmo, este asterisco, es un poco para recordar lo que ustedes ya han visto. Es una definición de qué es un algoritmo. Un algoritmo es un procedimiento para resolver un problema particular sin ambigüedades, expresado como una secuencia finita de reglas. Es decir, que en realidad lo que nosotros hacemos, los algoritmos que permiten implementar un método numérico, debe cumplir con todas las pautas que ustedes han estudiado cuando han visto algoritmos, ¿ok? Bien. Los métodos numéricos, les vuelvo a repetir, son ampliamente usados hoy en día, tanto en ciencias como en la ingeniería, ¿sí? Los ingenieros y los científicos utilizan modelos, o sea, lo que ellos hacen es trabajar con modelos que les permiten describir y predecir el comportamiento de sistemas físicos. Muchas veces, hoy en día, los científicos, sobre todo, pretenden, o sea, analizar algunos problemas de que no tienen solución analítica y que no se conoce una solución real. Entonces, lo que se hace es, de algún modo, usar modelos para hacer predicciones. Algo clásico es, por ejemplo, el tema de la variación del clima, muy utilizado. Entonces, hay numerosos modelos matemáticos que se utilizan para predecir. Ustedes han visto que ustedes entran en cualquier aplicación y tienen montones de aplicaciones que nos permiten hacer predicciones. Bueno, para hacer esas predicciones, como yo no tengo datos reales, digamos, no sé exactamente qué va a pasar con el clima en 2 días, en 10 días, en 15 días, en realidad lo que yo hago es usar un modelo que me permite hacer esa predicción, ¿sí? Bien. Ahora, no tenemos que olvidar una cosa, que las soluciones analíticas solamente son posibles para muy pocos problemas. En general, ustedes han visto cuando han desarrollado temas tanto de álgebra como de cálculo, que hay muchísimos problemas de los cuales no se conoce una solución analítica. Bueno, esos son los problemas a los cuales nosotros vamos a tratar de darles una solución dentro del ámbito de esta materia, ¿sí? Y por último, otra observación, hoy en día las computadoras son la herramienta por excelencia para la implementación de los métodos, debido sobre todo a su gran potencia de cálculo. Y acá tengo dos ejemplitos, de nuevo Gachi, te agradezco acá que me habías mandado. Fíjense, este es un modelo, esto es lo que se llama la Pascalina de la época de Pascal. Es una computadora con base 10 del año 1600, que hay una copia, acá tenemos en el departamento de computación, existe una de estas, que lo que hacía iba a ir girando las rueditas hasta llegar a 10. Esta sería la versión de este año, digamos, en realidad no es 2021, es 2020, perdón, porque esto es una supercomputadora que tiene estas características, fíjense. Hay una organización que se llama Top 500, que año a año, 2 veces al año, hace un ranqueo de las supercomputadoras más rápidas. Esta es del mes de noviembre del 2020. Esta es la computadora, fíjense sus características. Esto es en Japón, en realidad está instalada en un centro en Japón, con este procesador, una 64FX48C de 2 GB, este procesador.
ensamblada, digamos, armada por la empresa Fujitsu, que tiene esta cantidad de núcleos. Y acá, fíjense, con esto se mide, esto, la unidad de medida es teraflops, que vendrían a ser, a ver, serían creo que 10 miles de billones, más o menos así, de operaciones por segundo. Esto es la cantidad que en general hace en promedio esta máquina. O sea que esto nos permite actualmente resolver numerosísimos problemas que antes uno ni podía pensar en enfrentarlos, ¿sí? Bien. La primera unidad, que se denomina teoría de errores, tiene estos contenidos, son estos los temas, ¿sí? Definiciones, cuáles son las fuentes de error. Básicamente tenemos dos tipos de errores los más importantes, que son el de truncamiento y el de representación. Luego tenemos cómo se trabaja con los números, lo que se llama aritmética de números reales. Y por último, de qué modos hoy en día se estima el error. Bien. ¿Qué pasos se siguen para resolver un problema numéricamente? Fíjense, en el fondo hemos dicho que lo que nosotros hacemos es desarrollar un algoritmo, entonces en cierto modo es como analizar un problema cualquiera. En primer lugar está la formulación del problema, ¿no es cierto? O sea, definir exactamente qué es lo que queremos encontrar. Luego se elige el método que consideramos más apropiado. Una vez que lo hemos elegido, hay que programarlo, codificarlo. Y por último, algo muy importante cuando uno entrega un resultado numérico es el análisis de los resultados que se obtienen. ¿Por qué? Porque como nosotros siempre sabemos que nuestros resultados tienen algunos errores, realmente es fundamental que uno le entregue a la persona a la cual le ha resuelto un problema cuál es el orden del error. Porque quizás si el error es muy grande, el resultado que tenemos está totalmente invalidado. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de formulación del problema, ¿qué significa? ¿Cómo lo podemos expresar a esto? Fíjense. En general, lo primero que tenemos que hacer es algo que se denomina abstracción. ¿Qué es lo que me permite la abstracción? Es, una vez que yo analizo el problema en lo que llamamos el mundo real, tenemos que ser capaces de interpretar cuáles son los aspectos del problema a resolver y poderlo expresar en términos precisos. Eso es, digamos, un proceso mental que se llama abstracción, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo identificado el problema y que hice la abstracción, entonces lo que tengo que hacer ahora es simplificar la expresión del problema. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es tratar de encontrar los aspectos más fundamentales que se pueden resolver. Yo tengo que identificar cuáles son los aspectos del problema, cuáles son los datos y cuál es el contexto, o sea, cómo está ubicado ese problema que quiero resolver. Y esto es lo que nosotros llamamos la modelización. Este es el proceso de hacer un modelo. Entonces, otra forma de definir la modelización es, cuando yo digo que encuentro un modelo matemático de un problema real, en realidad lo que yo estoy haciendo es definir las ecuaciones matemáticas y los parámetros que intervienen. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros lo que vamos a tener que hacer después es en realidad resolver esa ecuación. Esa va a ser la solución numérica. Nosotros tenemos que plantear algún tipo de ecuación que luego va a ser resuelta por alguno de los métodos que nosotros vamos a encontrar. Entonces, en síntesis, fíjense, cuando yo hablo de un modelo matemático, en el lenguaje que nosotros manejamos dentro de nuestra área, no es más que una ecuación que muestra las características de un sistema físico. Fíjense, ¿cómo lo podemos representar a ese modelo?
I igual a F de, y los argumentos que son X, los parámetros que intervienen y una función fuerza. Fíjense que es cada una de estas, de lo que aparece acá. Y sería la variable dependiente. ¿Qué es lo que representa ahí? El comportamiento del sistema que estamos analizando. O sea, cómo va a variar. Eso es lo que a nosotros nos interesa saber, ¿sí? ¿Cómo varía ahí? ¿Ok? Y luego, esa variación de I, ¿de qué depende? Por eso pongo una F. Es función de X, que es la variable independiente. Y es entonces lo que nosotros hacemos es, cuando varía X, ¿cómo varía Y? Generalmente, siempre lo que varía, digamos, las variables independientes en general en todo problema físico es el tiempo y el espacio, ¿sí? Es lo que nosotros siempre vamos a hacer, que varíe y analizamos la variación de Y en función de X. Luego, ¿qué tenemos? Parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros nos muestran alguna propiedad del sistema o cómo está compuesto. O sea, son características propias que tiene el problema que nosotros estamos tratando de resolver. Y por último, para que no haya un estado de equilibrio, o sea, para que el estado de equilibrio del sistema se modifique, en general tiene que haber una influencia externa sobre el sistema. Tiene que haber algo que rompa ese estado estacionario. Y eso le llamamos la función fuerza. Bueno, fíjense, veamos algunos ejemplos y se van a dar cuenta que son cosas de la vida diaria que son muy sencillas. Miren, acá tenemos montones de ejemplos, que esto nos da la pauta que en general todos los problemas los cuales nosotros vemos pueden representarse como un modelo. Por ejemplo, si yo quiero calcular la distancia que recorre un objeto, ¿sí? O sea, supónganse que yo tengo, no sé, un autito sobre una rampa y le doy un empujón. Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay una fuerza que lo hace moverse. Entonces, lo que a mí me interesa es, por ejemplo, ver cuánto se ha movido el autito por efecto del envión que yo le he dado, del impulso, ¿sí? Otra, velocidad de descenso de un objeto. Supónganse que tengo un objeto, ya sea que cae en caída libre o no. Entonces quiero calcular si yo parto de una determinada altura, con qué velocidad cae. Otro ejemplo clásico, la concentración de una sustancia en una reacción química. Dentro del área de la economía, la variación en la demanda de un producto. A mí me interesa saber, digamos, si yo soy un productor de limones, bueno, me interesa hacer un análisis de cuánto varía la demanda para saber qué relación va a haber en el precio, porque a mayor demanda, mayor precio, por ejemplo. Evolución de una enfermedad según tratamiento. Miren cómo está esto, digamos, una aplicación directa en la situación que estamos viviendo ahora, ¿sí? O sea, esta evolución de enfermedad se la hace a través, seguramente, de un método numérico. La dinámica de poblaciones. Cuando hablamos de dinámica de poblaciones, son distintas situaciones que uno las analiza a través de un modelo, ¿sí? Desarrollo económico, movimientos sísmicos, bueno, numerosísimos ejemplos más. Veamos un ejemplito muy sencillo, fíjense. La distancia recorrida por un objeto en caída libre, ¿cómo se calcula? La distancia que recorre el objeto en función del tiempo, ¿de qué depende? De la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto? Acá lo que hace caer al objeto es la gravedad. Entonces, fíjense acá cómo encontramos lo que habíamos definido antes. La variable dependiente es la distancia. La variable independiente es el tiempo, que es lo que varía, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es variar el tiempo. La fuerza, o sea, lo que me produce que el objeto caiga es la fuerza de la gravedad. Y acá, lo que interviene en esta ecuación, que es lo que yo llamo constante o parámetro, es el valor 1/2, ¿eh? Una ley de física elemental. Entonces, esto vendría a ser un modelo matemático. Entonces, nosotros
si hacemos un programita que haga el cálculo, calculando D, haciendo variar T, conocemos el valor de G y el valor de esta constante, ya estaríamos utilizando un método numérico, ¿sí? Otro ejemplo clásico que les decía, el cultivo de bacterias, que eso entra dentro del modelado de dinámica de poblaciones. Por ejemplo, si yo tengo al iniciar el cultivo 1000 bacterias y la población se duplica cada hora, entonces, ¿cuál va a ser el número de bacterias al cabo de un determinado tiempo? Digamos T. ¿Ah? Típico experimento en laboratorio de química. Entonces, fíjense, la variable dependiente es el número de bacterias que depende del paso del tiempo, y acá tenemos el parámetro, es en este caso el valor, la cantidad inicial de bacterias, y la solución de este problema es un 2 elevado a la t. O sea que la razón de cambio que tiene la cantidad de bacterias en función del tiempo es esto, ¿ah? Un 2 a la t. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo, este es un ejemplo clásico que está en el Chapra. Consideremos un bungee jumper, o sea, estas personas que se tiran, digamos, así atadas. La ecuación que representa la velocidad de caída es esta que está acá. Fíjense, acá interviene la fuerza, de nuevo, es un objeto que cae, entonces la fuerza es la fuerza de la gravedad, es G. La variable independiente es T. Ahora, acá, ¿qué otros factores están interviniendo? Fíjense, tenemos en la masa del objeto, o sea, la masa de la persona, está dada por M. Pero acá, debido a que tiene un determinado volumen, digamos, un cuerpo tridimensional, entonces acá comienza a actuar una fuerza contraria a la gravedad, que es el coeficiente de roce. Y eso está indicado por este valor C sub D. Entonces, acá el valor de la velocidad al cabo de un tiempo t tiene esta expresión. Esta es la ecuación que representa la velocidad, ¿sí? Entonces, de nuevo, la fuerza exterior que genera el aumento de la velocidad o la disminución, el cambio de velocidad, está dada por la gravedad. Pero en este caso, a la fuerza de la gravedad se le contrapone la fuerza de roce, que está dada por este C sub D. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos la variable dependiente que es V, la variable independiente que es T, la función fuerza que es G, y un parámetro que son masa y coeficiente de roce. Bien. Fíjense en un ejemplo. Si nosotros consideramos que la masa es de 68.1 kilos y el coeficiente de roce es 0.25 kilos por metro, entonces la gráfica de la función esta velocidad, o sea, la gráfica de la gráfica de esta v de t es esta expresión, ¿sí? Entonces, cuando recién se lanza, digamos, tiene esta velocidad, y luego va acá, la velocidad final a la que alcanza el objeto está dada por esto, ¿sí? Al cabo de 12 segundos, ¿sí? Bien. Bien. Ahora, fíjense cómo sería un enfoque de solución numérica. En realidad, esta ecuación que nosotros, esto que tenemos acá nosotros, es la solución de esta ecuación, ¿sí? Acá nosotros tenemos una ecuación, fíjense, acá tenemos la derivada, entonces, la solución exacta de v de t igual a esto, entonces la solución analítica de esto sería esta expresión, que es la que nosotros hemos graficado acá. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en vez de usar la solución analítica, vamos a hacer una aproximación? Para hacer una aproximación, fíjense qué es lo que nosotros hacemos.
a esto que es la derivada de B respecto de T, la vamos a aproximar ¿con qué? Con el cociente incremental delta B sobre delta T. Y acá fíjense, ¿qué es delta B? Delta B no es más que la diferencia de velocidad en dos instantes consecutivos de tiempo. Delta T son esos instantes de tiempo. ¿Ah? El tiempo en el momento I más 1 menos el tiempo en el instante I. Y esto es la velocidad en el tiempo T sub I más 1 menos la velocidad en el tiempo T sub I. Entonces, nosotros lo que hacemos es reemplazamos acá el dB de T por esta expresión, que está igualada a esta, y despejamos B de T sub I más 1 y es igual a toda esta expresión. Esto es un método numérico que se conoce como método de Euler, que ya en algún momento se lo verá. Disculpe, profe. Sí, sí. ¿Qué era el C sub D? La variable esa C sub D. Sí, el C sub D es el coeficiente de roce del viento, porque el viento opone resistencia, digamos. Cuando vos te lanzás, la gravedad te atrae, pero el viento ejerce cierta resistencia. Entonces, como, digamos, una persona tiene un cierto volumen, ¿no es cierto? Entonces sí se hace significativo el coeficiente de roce. Ah, bueno. Sí, sí, muchas gracias. Chicos, por favor, no duden en interrumpirme y preguntar, ¿no? Yo paro y explico todo lo que haga falta, así vamos avanzando sobre seguro. Bien, repito, nosotros lo que ahora hacemos es encontrar una solución numérica al problema, porque lo que hemos hecho, fíjense, es, ustedes saben que dB de T es la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos hecho ahora es aproximar la pendiente, o sea, la derivada, la hemos aproximado con este cociente incremental. Y este cociente incremental es esto, es el delta B sobre el delta T, que es lo que ustedes han usado, es el concepto que ustedes han usado cuando han definido qué es la derivada, porque la derivada no es más que el límite cuando t tiende a 0 de este cociente incremental. Entonces nosotros ahora lo que hacemos es decir, bueno, hemos reemplazado la derivada por el cociente, ¿sí? Entonces, es un poco menos exacto, pero tengo una forma de resolverlo si es que yo no conozco el valor de la derivada, porque me basta con conocer la información en dos puntos de la curva. Entonces, fíjense, ¿cuánto me da la aproximación cuando yo considero un paso h igual a 2 segundos? Si ustedes vienen para acá, o sea, el h vendría a ser el delta de t, entonces lo pongo acá y ¿qué obtienen? Fíjense, la solución exacta es la que está indicada acá, está indicada con azul, ¿ah? La que habíamos visto hace rato. Si yo ahora la reemplazo por una aproximada, que lo que hace la solución es aproximada, es ir obteniendo información para 2, para 4, para 6, para 8 y así. Vemos que en realidad no es exacta, pero se le aproxima bastante. Fíjense, esta distancia que hay acá, la distancia que hay entre la solución exacta y la aproximada, es la generada por los errores que se producen en la aproximación numérica. ¿Ok? Bien. Veamos ahora una clasificación de los errores. Esta clasificación que yo pongo acá no es única. Ustedes, una característica que tienen acá los distintos autores es que ustedes probablemente tomen 3 libros diferentes y encuentren quizás las definiciones fundamentales iguales, pero, por ejemplo, los errores pueden estar clasificados de otra manera. Por eso es bueno, si ustedes tienen tiempo, de leer más de un libro, ¿ah? Leer más de un autor, porque les da una visión más general de la temática. Bien,
Fíjense, nosotros hacemos esta clasificación de errores. Los errores del modelo, los errores de cálculo, errores en los datos, errores de truncamiento y errores de redondeo. Hagamos un breve análisis de cada una de estas fuentes del error. Cuando hablamos de errores del modelo, ¿qué significa? La idea del error del modelo es que cuando yo formulo, o sea, yo tengo el problema original y lo que hago es la simplificación para generar el modelo matemático, que no es más que la ecuación esa. Si yo hago simplificaciones excesivas, entonces lo más probable es que yo no resuelva el problema que yo quería resolver. Si yo hago demasiadas simplificaciones o ignoro algunas características que son fundamentales, entonces por más que yo use el mejor método y la mejor computadora, si es que tengo el problema mal planteado, entonces no resuelvo el problema que yo quería resolver. Entonces ahí es fundamental. Si ustedes son los que tienen el problema, o sea, si a ustedes es a los que se les ocurrió, ustedes tienen el problema que quieren resolver, creo que lo tienen claro. Pero muchas veces, la persona que se dedica al cálculo numérico, en general lo que hace es trabajar en equipos donde a él le plantean un problema y él aporta la solución numérica. Generalmente son equipos muy grandes de tipo interdisciplinario. Entonces viene un físico o viene un economista, entonces, o viene alguien que está trabajando en el área de la medicina, quiere hacer un estudio, entonces le dice, mira, yo quiero que vos me encontres tal cosa. Entonces ahí es muy importante la conversación previa, tener una definición muy clara de cuál es el problema a resolver. ¿Ok? Bien. Luego, por supuesto, están los errores de cálculo, que son los errores que cometemos generalmente a diario las personas que hacemos programación, que le llamamos el factor humano. O sea, nosotros tenemos que pensar que los métodos numéricos están desde la época de los, no sé, la otra vez buscaba en el tema de no lineales, en la época de los babilonios, ya existían métodos para resolver problemas en forma aproximada. Entonces, antes, si en esa época los errores de cálculo, o sea, la gente resolvía los problemas manualmente, entonces podía ocurrir un error de cálculo manual. Ahora eso han sido ampliamente reemplazado por los de programación, porque en programación es muy fácil equivocarse, nos van a entregar un resultado el programa, pero nosotros tenemos que tener conciencia del rango de validez de lo que nos entrega la máquina. Bien. Errores en los datos. Fíjense, como lo que nosotros planteamos es que acá, en general, vamos a partir de problemas que son de la vida diaria, o sea, problemas físicos, los datos que vamos a tener van a ser datos empíricos. ¿Qué significa? Que van a ser datos que han sido medidos de algún modo, datos experimentales. Entonces, si son datos experimentales, está lo que se denomina el error experimental, que está en general asociado al instrumento de medición, ¿sí? Hay distintos tipos de datos, o sea, está el error de paralaje, está el error, no sé, hay errores, por ejemplo, relacionados, si yo tengo un instrumento que por ahí se modifica la aguja de medición, si hace mucho calor, entonces voy a tener un tipo de error, si hace mucho frío, vamos a tener un error por defecto. Entonces, en ese caso, nosotros lo que sí tenemos que tener muy claro, fíjense, si yo estoy midiendo una cosa muy sencilla, yo estoy haciendo una medición con una regla, entonces mi dato solamente tiene precisión hasta el milímetro, ¿no es cierto? O sea, hasta la tercera cifra decimal. Entonces yo voy a trabajar en la computadora y la computadora me puede devolver quizás 7 cifras decimales, pero yo no tengo que olvidarme que nunca mi resultado puede ser más preciso que el dato. Entonces yo tengo que ser consciente que a partir de, por ejemplo, de la cuarta cifra decimal, yo ya sé que tengo error, porque el dato lo tenía. Entonces hay que tener mucha claridad en eso cuando uno va a trabajar con datos experimentales, ¿sí? Bien, en relación a este concepto está lo que se denomina la condición o condicionamiento.
Este es un concepto en general que lo vamos a ver repetido en todos los temas. ¿Qué significa el tema de la condición? Fíjense, si un error pequeño en los datos me produce un error pequeño en el resultado, yo voy a decir que el problema es bien condicionado. Si un error pequeño en los datos me produce un error grande en el resultado, yo voy a decir que el problema es mal condicionado. Un ejemplo clásico, que ya lo vamos a desarrollar más adelante, es el hecho de trabajar, por ejemplo, con polinomios de grado alto. Si el problema, si la formulación matemática de mi problema involucra utilizar polinomios de grado alto, yo sé que en ese caso tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese es un problema mal condicionado. Entonces, cualquier error, por muy pequeñito que sean los datos, puede incrementarse mucho en el resultado. Ojo con eso, ¿ok? Bien. Fíjense que los tres errores que acabamos de analizar, o sea, el error del modelo, el error de cálculo, de programación y el error en los datos, son independientes del instrumento. O sea, yo podría resolverlos con papel y lápiz, que ustedes van a ver que algunos problemas los vamos a trabajar con papel y lápiz, o sea, con la calculadora, o podría usar la supercomputadora. Pero esas tres fuentes de error, a estas tres fuentes no las puedo subsanar cualquiera sea el instrumento. ¿Ok? Bien. Las otras dos fuentes de error sí están relacionadas con el uso, pensemos, de la computadora o de la calculadora. ¿Y por qué? Acá surge lo que está dicho acá. Una diferencia fundamental entre el tratamiento matemático, cuando yo hablo del tratamiento matemático es la parte analítica, o sea, hacer una solución analítica, y lo que es la solución numérica, está dada por las limitaciones que tiene el cálculo numérico. Yo siempre digo, todas están relacionadas con el concepto del infinito. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en forma numérica, yo tengo limitaciones de dos tipos, tanto para representar procesos infinitos como para representar números con infinitos dígitos. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo numéricamente, yo estoy limitada, tanto en la cantidad de pasos de mi algoritmo, porque si no ya no es un algoritmo que pueda programar, como en la representación de los números, ¿ok? Los dos tipos de error se denominan errores de truncamiento y errores de redondeo. ¿Cuándo se genera un error de truncamiento? El error de truncamiento se origina cuando sustituimos procesos infinitos por procesos finitos. Fíjense, acá tengo casos clásicos. Cuando yo quiero representar la exponencial, cuando yo quiero representar e a la x, la representación, fíjense, es con esta serie. Es la suma desde 0 a infinito, y el término general de la serie es x a la n sobre n factorial. Entonces, cuando ustedes han visto en análisis cómo se hacía la definición, cuando han visto el concepto de serie y han definido e a la x, ustedes han visto que esto era el límite para n tendiendo a infinito de esta sumatoria. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo quiero calcular en la máquina? Yo no puedo tener una serie con infinitos términos. Yo en algún momento la tengo que cortar, la tengo que truncar. Entonces, eso es lo que yo denomino error de truncamiento. ¿Está claro? Y fíjense, esto pasa también cuando ustedes tanto en los paquetes, en las rutinas matemáticas, cuando ustedes trabajan con algún lenguaje y hacen un cálculo, ustedes ponen directamente e a la x, pero ¿cómo hace internamente las rutinas matemáticas? Usan esto, un desarrollo en serie truncado.
con una cantidad importante de números, pero no es más que esto. Es la forma que tiene la máquina para hacer la representación, ¿sí? Ustedes le dicen, ay, calculame E a la, no sé, 2.35. Lo que hace las rutinas matemáticas son la representación de esto. Lo mismo la calculadora. ¿Ok? Bien. Acá, este es otro ejemplo clásico. Cuando yo defino la integral de Riemann, ¿yo qué digo? La integral entre a y b de f de x es el límite para n tendiendo a infinito de una sumatoria. ¿Sí? Yo cuando voy a trabajar en forma numérica, lo único que puedo hacer es aproximar con algo que es i de 1 hasta n. No puedo hacer infinitos valores. Y esto es un proceso, fíjense, lo mismo que habíamos dicho. Así como yo no puedo tener infinitos términos, tampoco puedo tener una división por cero. Entonces, esta es la definición de la derivada de y respecto de x, ¿no es cierto? Y la definición de derivada es el límite cuando esto tiende a cero. Como yo no puedo dividir por cero, porque me va a dar un error, entonces lo que hago es aproximar este diferencial, el de y de x, con este cociente incremental. Disculpe, ¿okay, profe? Sí. Pero sí. entonces en parte es medio inevitable el error de truncamiento, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros tenemos que reemplazarlo por un proceso finito para poder resolverlo en programación, al menos. Totalmente, es inevitable. Por eso te digo, son los errores que son inevitables cuando vos trabajas con la computadora. Totalmente. Ah, claro. Sí. Bueno, muchas son gracias. Errores inherentes a esto. Sí. Es el precio que pagamos por hacer aproximaciones numéricas, ¿sí? Pero damos solución a problemas que no se pueden resolver analíticamente. Bien. Entonces, estos errores, por supuesto, los errores de truncamiento causan que nuestros resultados no sean del todo exactos, ¿ok? Y este es el ejemplo clásico de lo que ustedes utilizan, que han visto y se utiliza, el desarrollo en serie de Taylor es lo que utilizan las distintas, las aproximaciones, cuando ustedes dan funciones matemáticas, todo en el fondo es un desarrollo de Taylor. ¿Recuerdan lo que decía Taylor? El teorema nos dice que toda función suave se puede aproximar con un polinomio. Para eso usamos la serie de Taylor. Esta es la expresión que ya la he desarrollado en cálculo. El valor de f en el punto x sub i más h se desarrolla de este modo. F de x sub i más h por f', h cuadrado sobre 2 factorial, etc. Fíjense, si esta es la función verdadera, digamos, la función que yo represento, que yo aproximo con Taylor, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Si yo considero orden 0, es decir, que solamente tomo un término de la serie, el error es bastante importante. A medida que yo voy tomando más términos de la serie, ¿no es cierto? Acá tomo un término más, acá tomo un término más, y así, cuantos más términos tome yo de la serie, más se aproxima el resultado de esta aproximación al valor verdadero. ¿Está claro? Lo que yo hago cada vez que tomo un término más acá es ir disminuyendo el error de truncamiento. Porque el error de truncamiento en el caso está dado por el resto. El error de truncamiento es lo que yo descarto. Si yo tomo solamente este término, el error de truncamiento es todo esto. Si yo tomo un término más, el error de truncamiento está acá. Y así sucesivamente. Entonces, para reducir el error de truncamiento, tengo que tomar cada vez más términos de la serie. Fíjense, acá tienen un ejemplito muy sencillo. Esta es la representación de e a la x, fíjense, de la función e a la x, ¿sí? Ojo, acuérdense, esto es también aproximación, pero es tomando una cantidad de términos muy importantes. Es la que yo tengo si yo lo represento a la función e a la x de la computadora. ¿Qué pasa si yo tomo una serie de Taylor de 2 términos? Fíjense la distancia que hay. Está muy lejos, digamos, la aproximación del valor verdadero.
Acá estoy tomando 5 términos, un Taylor de orden 5, fíjense cómo me voy aproximando más, y acá tengo un Taylor con 8 términos, y me aproximé bastante a la representación de E a la X. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Acá tengo otro ejemplito. Miren, este es el problema que habíamos planteado hace rato del bungee jumper. Miren, esta era la ecuación del sistema, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que planteada esta ecuación, la solución exacta era esta que está planteada acá. Y la solución numérica, que era usando Euler, era esta, ¿sí? Acá fíjense, la aclaración es una solución, obviamente no es la única, ¿no? Puede haber otra, pero esta es la que nosotros hemos decidido tomar para mostrar. Y miren qué pasa acá. Lo que yo voy a hacer es comparar la solución exacta que está dada por el azul, por la línea azul, la voy a comparar contra la solución numérica que está dada por esta que está acá con las redondelitas, ¿ok? Entonces, fíjense cómo acá, esto, a medida que yo voy tomando más puntos, cómo se van acercando, y esto que está acá sería el error, ¿eh? Que yo voy cometiendo, ¿sí? Perdón, esto que está acá es el error de la aproximación, que lo calculo haciendo la diferencia de los dos. Y acá vemos que el error va disminuyendo un poquito a medida que se aproxima la solución, digamos, a medida que la aproximación se queda más parecida a la solución verdadera, el error disminuye. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que este error disminuya? ¿Cuál es la solución? Disminuir el error de truncamiento, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo hacer para disminuir el error de truncamiento? Puedo hacerlo tomando un tamaño de pasito más chiquito, es decir, tomando más puntitos, fíjense acá. En vez de tomar este TI más 1, una distancia de 2 segundos respecto a la anterior, lo achico. Tomo la distancia entre dos puntos consecutivos, no va a ser 2, sino se va a hacer 0,5. Con eso, ¿qué es lo que yo hago? En realidad tomo la solución aproximada en muchos más puntos. Y fíjense que prácticamente mi solución numérica coincide con la solución verdadera. ¿Ah? Entonces, una forma de reducir el error de truncamiento es tomando más valores, o sea, achicando lo que yo llamo el tamaño del paso. ¿Ah? En este caso es el tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos desarrollando los distintos temas. ¿Ok? Bien. Bueno, yo había quedado que les iba a dar hasta las 6, así que les doy rápidamente los conceptos de la definición de error y dejamos acá. ¿Ah? Fíjense. Estas son definiciones básicas que nosotros vamos a ir manejando a lo largo del curso. Supongamos que X es un número y que X raya es el valor aproximado de X, se define error absoluto como la diferencia entre un número y su aproximación. Otro concepto que también vamos a manejar a menudo es el concepto de error relativo. En este caso, si el número X no es 0, el error relativo es el error absoluto dividido en el valor verdadero. En el caso de que los valores que obtengamos sean muy chiquititos, también se utiliza el concepto del error relativo porcentual. Es el error relativo multiplicado por 100. En muchos casos, como nosotros no vamos a conocer X, nos va a ser muy difícil encontrar el error. Entonces, muchas veces los criterios que utilizan los métodos para hacer los cálculos es lo que se denomina cota de error. ¿Qué es la cota de error? Lo que me dice el concepto de cota de error es, nosotros vamos a decir que el error, o sea, la distancia, el valor absoluto de la diferencia entre el número y la aproximación, esté por debajo de un cierto épsilon, qué sé yo, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, dependiendo, por supuesto, del problema que estemos manejando. Entonces, este valor de epsilon es lo que denominamos cota de error.
Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que el valor que yo estoy buscando, el X, es el valor aproximado que yo calcule más menos la cota. Es decir, que nuestro valor verdadero va a estar dentro de este intervalo, ¿sí? El intervalo tiene como centro el X raya, por debajo tiene un epsilon y por arriba un epsilon, ¿ah? Tiene estos incrementos. ¿Ah? Profe, ¿Sí? ¿el Sí. epsilon lo define el problema? El epsilon lo definís vos. No, el epsilon lo define... Decido... Claro, vos definís también, pero vos sos el que tenés que definir en función, por como te decía, vos sabés que si tus datos tienen un error en 10 a la menos 3, ¿para qué le pedís un epsilon de 10 a la menos 4? Si sabés que nunca vas a lograr ese error. Entonces vos dirás, claro, bueno, será 10 a la menos 3, 10 a la menos 2. Vos sos el que, conociendo el problema y sus características, va a hacer la definición. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Un último ejemplito, y acá terminamos. Fíjense, este es un poco un error, lo doy siempre para mostrar una comparación entre error relativo y absoluto. Fíjense, si tengo que medir la longitud de un puente y la de un remache del puente, ¿sí? Entonces, con el instrumento que yo utilizo, ¿qué obtengo? Que el puente mide 99.99 metros y que el remache mide 9 centímetros, ¿sí? Ahora, suponiendo que el valor real del puente es 100 metros y del remache 10 centímetros, calcular los errores absolutos y relativos porcentual en ambos casos. Entonces, por definición de error absoluto, el error absoluto es la diferencia entre el valor verdadero y la aproximación. Entonces hago la resta y me queda 1 centímetro. El error relativo porcentual, fíjense, es el error relativo multiplicado por 100 y me da que está en el orden de la centésima, ¿ah? 0.01. Voy a medir el remache, a calcular el error, y fíjense que obtengo. El error absoluto es la diferencia entre la medida exacta y la aproximación, me da de 1 centímetro. ¿Y qué me dirían ustedes acá comparando estos dos errores? ¿Qué opinan? ¿Cuál es mejor de la medición? ¿Son ambas igualmente buenas? No, profesora, porque por la magnitud de los objetos medidos, precisamente. Perfecto, exactamente. Claro, a pesar que el valor numérico de ambos errores es igual, pero es incomparable, ¿por qué? Porque yo acá estoy midiendo un puente y acá estoy midiendo un remache. Entonces, ¿quién me va a dar una mejor estimación de la calidad de la medición? Es el error relativo, que está acá, fíjense. El error relativo, cuando acá lo calculo al porcentual, me dice que el error relativo porcentual es del 10%. Fíjense entonces, el error relativo es quien generalmente me da una mucha mejor idea de cuán buena es mi medición. Porque acá yo he tenido un error del 1% al medirlo al puente, y acá tengo un error del 10%, una diferencia bastante grande, ¿sí? Entonces, en general, repito, cuando uno quiere tener una estimación más correcta del orden del error cometido, lo mejor es utilizar el error relativo. Pero bueno, depende de cada problema en particular, ¿ok? Esto nos permitiría inclusive elegir hasta el material que usamos para medir específicamente. Exactamente, claro, con qué instrumentos lo medís. Bueno, yo diría que dejemos acá, página 28, acá vamos a retomar la clase que viene. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta antes de que los deje para que vean la parte práctica? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora?
No, perfecto. Pero una cosa, Bueno. la parte técnica que vemos ahora ya va a estar subida a la plataforma. ¿Cómo, perdón? Sí, lo que estamos viendo ahora va a estar subido en la plataforma. Sí, ya lo voy a subir. Lo que pasa es que creo que ayer Graciela les dijo, está subida a la clase 2020. Yo a esta le tengo que poner un ejemplito más y después ya la subo completa. Sí, sí, esto va a quedar subido en la red, seguro. Bueno, pero chicos, me despido. Nos vemos el lunes. Los dejo con Graciela y con Leo. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Gracias por la clase. Adiós. Gracias a ustedes. Hola chicos, ¿cómo están? No se vayan que todavía la clase continúa. Ahora vamos a ver la parte de software numérico, que es lo que vamos a utilizar a lo largo de la materia. Son 18:04, ¿les parece que empecemos 18:10? Así tienen unos minutitos para ir a tomar agua, ir al baño, lo que necesiten, así no se hace larga y pesada la clase. Leo, ¿podemos cortar acá la grabación para subir la parte de la teoría por separado de la práctica, te parece? Bien, ahí la corto.